¿Cómo será que terminó la historia en el libro de Números? Varias cosas interesantes de los capítulos que leímos esta semana, así que vamos arriba, prendete, quédate en esta edición de Leyendo y Pensando. Así que seguimos ahora sí otra semana llegando a la parte final del libro de Números y varias cosas interesantes. Ahora cuando llegamos al capítulo 20, una de las primeras cosas que vemos es esta imagen tan rara, tan bizarra, tan extraña para muchos, de que Moisés, en medio de una rebelión del pueblo, en medio de que el pueblo estaba enojado, quería agua, tenían sed, y bueno, eso no es un problema, ¿no? El problema es la actitud que ellos tenían de decir: esto es lo peor que nos podría haber pasado, Dios no se acuerda de nosotros, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. La misma, la que escuchamos 20.000 veces y la que seguiremos escuchando por un tiempo más. En vez de decir, bueno, muchachos, ahora vamos a confiar en Dios, tranquilo, no pasa nada, Moisés se recontra calienta y en medio de esa calentura Dios le dice: vos andá a esta piedra, no sé qué, y decí que va a salir agua, decilo y va a salir agua. Pero Moisés, en medio de ese enojo, de esa calentura, agarra y le dice a la gente: ustedes, pueblo rebelde, no sé qué, y agarra su vara y golpea la piedra hasta que salga agua. Y bueno, y ahí el pueblo bebe y se sacia y todo, pero en realidad a Dios no le gustó mucho eso. Por un lado, Dios igual hizo el milagro, no es que con el golpe de la piedra, con la vara de Moisés, eso fuera a hacer que saliera agua, si Dios no era el que estaba ahí detrás efectuando eso, llevándolo adelante. Pero por otro lado, sí nos dice de que a Dios no le gustó dos cosas de Moisés. Por un lado era su falta de fe. Nos dice ahí en el versículo 10, nos dice que Moisés dijo nosotros. Estamos en el capítulo 20, versículo 10. Dice: oh pueblo rebelde, no sé qué. Dice: nosotros, ¿será que nosotros tenemos que darles agua? Y se refería a él y a Aarón. Entonces se ponen ellos como la fuente, como los que iban a producir este cambio y esta provisión de agua en vez de a Dios. Y después Dios también les dice, cuando les dice que por la forma en la que ellos actuaron no iban a llegar a la tierra prometida, lo que les dice es que no confiaron en Dios, sino que ellos necesitaron actuar por su propia cuenta. Porque lo que Dios les dijo solamente fue que lo dijeran, que llamaran al pueblo, que los reunieran, que dijeran lo que Dios iba a hacer y que sin ningún acto humano iba a suceder eso. Sin embargo, ellos tuvieron que golpear ahí 2 veces la piedra hasta que saliera, sin haber realmente llevado a cabo, ejercido esa fe en que Dios lo iba a hacer. Entonces, un detalle ahí interesante que quizás nos ayuda a entender un poco detrás, que no era el hecho en sí de golpear la piedra o no, era lo que había detrás, era su falta de fe, era su enojo con el pueblo, era que ellos se estaban poniendo en el lugar de Dios como que eran ellos los que iban a proveer de esa agua, en vez de reconocer a Dios como el único que realmente valía la pena. Pero bueno, se me cae todo acá. Después, si avanzamos un poco, del capítulo 22 al 24, aparece una historia muy interesante. El pueblo de Israel llega a la zona de Moab. Recordemos que Moab era el pueblo que vino como descendiente de uno de los hijos de Lot, el sobrino de Abraham, que aparte surgió de una relación incestuosa bastante complicada. Y bueno, no era un pueblo con muy buena reputación, era un pueblo además que adoraba a dioses muy complicados. Imagínate, hasta en español dice que adoraban a Baal, y no cualquier Baal, sino a Baal peor. Ya si te dice que es el peor de los Baales, es porque está complicado. Pero bueno, nos dice que ahí el rey Balac, que era el rey de Moab, estaba preocupado, entonces mandó a llamar de unas tierras muy lejanas a Balaam, nombres parecidos pero no es lo mismo, Balac y Balaam, que tenía fama por ser un adivino, ser un tipo que a través de la adivinación conjuraba cosas, producía maldiciones hacia pueblos. Lo mandan a llamar. No queda muy claro en la Biblia realmente de dónde era, pero muchos piensan que era de un lugar muy lejano. Algunos lo relacionan cerca del río Éufrates, bien al norte, y ellos de allá desde el sur lo mandan a llamar. La cuestión es que este era un tipo que se dedicaba a eso. Se dedicaba, lo llamaban, le pagaban, él iba y hacía lo que le mandaban. Y bueno, y algún tipo de
de cuestión se ve que con los poderes espirituales de maldad tenía porque producían cosas. La cuestión es que Dios decide revelársele, mostrarse a través de varias visiones, sueños. Incluso ahí en el medio está también este encuentro del ángel del Señor, que él no lo ve, pero su burra sí. Y después Dios le da el poder a la burra de poder hablarle y que se entiendan. Y bueno, una historia muy, muy bizarra, pero la razón de todo esto era que Dios se iba a asegurar bien de que este hombre que no temía a Jehová comenzara a temer a Jehová para solamente decir lo que Dios quería que dijera frente al rey de Moab y bueno, y todos los moabitas y los líderes y todo lo demás. La cuestión es que aunque lo llamaron y le iban a pagar para que pronunciara palabras de maldición contra Israel, lo único que pudo hacer, porque era lo único que Dios le decía, eran palabras de bendición. Y esto parece raro. ¿Por qué Dios le habla a alguien que no es del pueblo de Israel? Un tipo completamente pagano. ¿Qué tiene que ver? Pero imaginémonos esto. El pueblo de Israel estaba allá, a lo lejos acercándose a Moab, pero estaban en medio de... No estaban viviendo para Dios. Estaban rebeldes, estaban cumpliendo un montón de condiciones, de cosas para que Dios se olvidara de ellos y nuevamente dijera, tengo que arrancar de nuevo porque este pueblo es un pueblo testarudo, este pueblo, a pesar de todas las cosas que ha visto, sigue sin confiar en mí. Y en medio de ese momento es que, sin Israel tener conocimiento, del otro lado, donde sus enemigos los estaban esperando, Dios se encargó una y otra vez de defender a su pueblo, una y otra vez de dejarlo bien parado, una y otra vez de hablar bien de ellos, una y otra vez de usar a este adivino para que solamente pudiera bendecir al pueblo de Israel. Entonces no se trata tanto de ponernos a pensar, y si ese hombre no le hubiera hecho caso, hubiera maldecido al pueblo de Israel, hubiera pasado algo. Eso no importa. Lo que importa es que Dios, frente a estos paganos, seguía defendiendo a su pueblo, aun cuando su pueblo no tenía idea y aun cuando su pueblo estaba en medio de una rebeldía. Así que eso es lo que nos tiene que llamar la atención y decir, qué tremenda esta muestra de fidelidad de Dios, qué fuerte esta muestra de Dios en medio de la rebeldía del pueblo, igual siendo fiel a su promesa. Y es importante porque en medio de tantas historias que nosotros leemos acá en Números, donde parece que el pueblo de Israel está haciendo cualquier cosa, donde el pueblo de Israel recibe aparte castigo, donde Dios se enoja con su pueblo y mata a mucha gente. Es más, uno de los temas del libro de Números es que hay tantas rebeliones y tantos castigos de parte de Dios que más adelante tienen que volver a hacer un nuevo censo, porque el censo del comienzo del libro ya no servía por tanta gente que había muerto relacionado a los castigos de Dios. Así que definitivamente Israel no estaba en un buen momento, pero igual Dios frente a las otras naciones les es fiel y sigue reiterando que Él los iba a defender y iba a estar con ellos. Incluso en la última, y acá sí, mirá qué copado esto, en la última profecía de Balaam, después de todas las que hizo, incluso llegó a profetizar de un rey venidero. Muchos interpretan que esto seguramente habla del Mesías. Uno podría referir también a David o a Salomón, pero muy seguramente hablaba es una profecía mesiánica. Dice, este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión, etcétera, etcétera. Dice, lo veo a él, pero no aquí ni ahora, lo percibo pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab, a quien él le estaba profetizando en ese momento, y partirá el cráneo de la gente de Set. Tomará posesión de Edom, y así, etcétera, etcétera. Un gobernante se levantará de Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Y bueno, y ahí entonces nos habla de este rey que iba a venir para hacer cosas ahí fortísimas ahí y tremendas. Ahora después, en el capítulo 25, esto es increíble, porque el capítulo 25 nos cuenta de las mujeres moabitas, o sea, de este mismo pueblo que quería maldecir a Israel, que ellas se empezaron a juntar y a mezclar con los hombres de Israel, empezaron a tener relaciones, se empezaron a casar con ellas o a tomarlas como mujeres, y estas mujeres comenzaron a alejar el corazón de Israel de Dios y comenzaron a hacer que los israelitas comenzaran a adorar a los dioses de Moab. Entonces, mira qué tremendo, lo que Balac, el rey de Moab,
no pudo lograr a través de maldiciones, las maldiciones de Balaam, porque nunca pudo maldecir a Israel, lo logró solamente con estas mujeres. Lo logró mezclando, dejando que los pueblos se mezclaran, dejando que los pueblos se empezaran a relacionar de tal forma que Israel alejara su corazón de Dios. Qué fuerte, ¿no? Esto me deja pensando cuántas veces nosotros a través de situaciones, de cómo nuestro corazón se aleja de Dios de formas en las que nosotros no son tan claras en un comienzo. No decimos nosotros, bueno, acá voy yo a alejarme y a adorar a otros dioses, a seguir otros cielos, me voy a alejar de Dios, sino que muchas veces lo que pasa es que nuestro corazón se empieza a alejar por esto, por las malas juntas, por las relaciones, por cómo nos involucramos emocionalmente con otras personas que no aman y no siguen a Dios. Esto es un tema que se repite una y otra vez a lo largo de toda la historia de Israel, cómo el pueblo de Israel se alejó de Dios por sus relaciones con mujeres de otros pueblos y cómo se dejaban influenciar al punto de que eso rápidamente los llevaba a adorar a otros dioses. Así que interesante que estas mujeres lograron lo que Balaam, este adivino, cuestión ahí al cual llamaban y le pagaban para maldecir a pueblos, no logró. Fuerte. Y después, ahora sí saltamos al capítulo 27, que mira, acá en el 27 también tenemos cuando finalmente llega el momento de la muerte de Moisés, o se está acercando, y Dios se lo vuelve a recordar, se lo dice. En cierto día el Señor le dijo a Moisés: sube a las montañas del oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Cuando estuvimos por Jordania con mi esposa hace unos años, supuestamente llegamos, hay un monte donde se dicen que es bastante seguro que ese fue el monte desde el cual Moisés vio toda la tierra y donde ahí murió. Es muy interesante porque sí, realmente se ve muchísimas cosas, se llega a ver hasta el Mar Muerto y un montón de cosas. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás, pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no demostraron ni mi santidad junto a las aguas, que era lo que ya habíamos hablado hoy. Entonces Moisés le dijo al Señor, mira qué interesante la respuesta de Moisés: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan, que los conduzca en la batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Y ahí Dios pasa le dice que tomen a Josué para ser ese líder. Y me encanta, me llamó la atención cómo Moisés, habiéndose equivocado tremendamente, no se revela en contra de Dios y dice: no, Dios, ¿por qué? Pedime lo que sea, que yo voy a entrar y no quiero morir ahora, por favor, no sé, esto, aquello, el otro, sino que él en todo momento acepta las consecuencias de su pecado y su preocupación no está en sí mismo y en que está por morir, sino que su preocupación está en que Israel pueda tener un líder que los guíe hacia el Señor, que los guíe hacia la victoria, y se preocupa de eso. Entonces me lleva a pensar cuántas veces nosotros los líderes estamos más preocupados en nosotros y en nuestro liderazgo y en mantener las cositas que hemos construido, en vez de estar buscando y deseando que Dios levante nuevos líderes que sean conforme al corazón de Dios, líderes que hagan las cosas bien. ¿Cuánto nos falta de esto, de esta humildad, de este deseo de que Dios obre para levantar a nuevos líderes, para que nosotros entrenemos nuevos líderes, para que nosotros acompañemos nuevos líderes, para que nosotros desafiemos a nuevos líderes y para que nosotros levantemos a nuevos líderes para que sean reconocidos en la iglesia y en el pueblo de Dios? Así que eso me deja ahí con un desafío bien grande a mí personalmente, y te invito a que vos también puedas seguir leyendo y pensando la Biblia en las diferentes cosas que en estas historias del Antiguo Testamento van apareciendo, que son muy, pero muy interesantes. Vamos arriba, nos vemos. No te olvides de dale like, suscríbete si esto te viene gustando, si esto te parece copado, no te lo pierdas, compartilo con alguien y suscríbete, apretá la campanita si todavía no lo hiciste, que puede ser algo muy, pero muy bueno para los siguientes videos que se vienen, los podcasts y todo lo demás. Así que muchas gracias, un abrazo grande y que pases bien.